tardes. Para el Instituto Nacional de Seguros y la Dirección de Riesgos, es un honor contar con su participación en esta sesión. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda edición de la Semana de Riesgos, hoy con la charla denominada Gestión del Riesgo de Tecnologías de Información. Antes de presentarles a nuestra expositora de hoy, les voy a brindar algunas indicaciones generales. Las consultas las vamos a realizar a través del chat de esta sesión. La opción se encuentra al costado derecho de su pantalla. Les solicitamos, por favor, indicarnos su nombre para identificarnos al momento de realizar las consultas. Las preguntas anónimas no estarán respondiéndose en vivo. Se recomienda además poner en pantalla completa la capacitación para una mejor visualización de la misma, así como revisar su conexión a Internet para evitar inconvenientes. Además, vamos a abarcar las consultas al final de la sesión y vamos a tratar de responder todas al aire o bien respondiendo por medio del chat. Sin más por el momento, les presento a nuestra expositora, doña Carol Rojas. Ella es ingeniera en Sistemas de Información, máster en Investigación Empresarial del TEC, la cual considera 4 pilares importantes que es la innovación, el PYMES, la economía experimental y las tecnologías de la información, orientadas a procesos de negocio y transformación digital. Y muy importante, cuenta con una especialidad en riesgo financiero y operativo de la UCR. Tiene más de 13 años de experiencia profesional. Trabajó como consultora por 12 años, donde se especializó en sistemas de gobierno y gestión de TI, sistemas de gestión de continuidad del negocio y sistemas de gestión de seguridad de la información, así como sistemas de gestión en riesgos. Asimismo, tiene una gran experiencia dirigiendo proyectos para la adopción de marcos de gestión empresarial, el uso de las tecnologías de información mediante metodologías ágiles y enfoques hacia el negocio, partiendo de un enfoque en riesgos. Cuenta además con certificaciones en Design Sprint, Scrum Master, Design Thinking, Innovation Management, ITIL V4, COVID Implementador, gestión de proyectos, implementa el sistema de gestión de seguridad de la información, un máster en el sistema de gestión de continuidad del negocio, ISO 31000, RM, Security Risk y certificada en normas ISO tales como ISO 31000, ISO 27001, ISO 27005 e ISO 22301. Así que sin más y con semejante currículum de doña Carol, los dejo con ella. Adelante, doña Carol, bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy por conectarse a esta charla, en la cual vamos a estar hablando sobre lo que es riesgo tecnológico. Para mí es un placer el día de hoy estar compartiendo con todos ustedes un poquito de lo que es este mundo de la gestión del riesgo tecnológico. Durante la semana, durante los días anteriores, se han estado hablando de diferentes temas que engloban mucho lo que es la gestión de riesgo tecnológico, temas orientados a cybersecurity, temas orientados a continuidad del negocio. El día de ayer nuestro compañero Radamés también nos habló un poco de lo que era el uso, lo que es la gestión de las tecnologías de información basada en lo que es el marco de referencia COVID, que son marcos que a la larga nos ayudan mucho a lo que es la gestión de riesgos. El día de hoy vamos a hablar, o la agenda va a ser la siguiente, vamos a ver el ABC del riesgo tecnológico, ver cómo las organizaciones pueden implementar y gestionar un marco de gestión de tecnologías de la información adecuado de acuerdo a su tamaño, a su complejidad, a sus necesidades dentro de la organización. Asimismo, vamos a ver una pequeña pincelada de lo que es riesgos de seguridad de la información y riesgos de continuidad de TI. ¿Por qué estos dos riesgos? Porque estos dos riesgos son los dos tipos de riesgos más fuertes que se entrelazan y se complementan directamente con tecnologías de información. A veces es un poquito difícil tal vez identificar cuando estoy hablando de un riesgo tecnológico a cuando estoy hablando de un riesgo de seguridad de la información o un riesgo de continuidad de tecnologías de información. Asimismo, vamos a hablar un poquito de lo que son riesgos tecnológicos emergentes de acuerdo al entorno, ¿verdad? O lo que llamamos la cuarta revolución, casi entrando a la quinta revolución industrial. Sin más, lo que es el ABC del riesgo tecnológico. Vamos a ver un pequeño video que nos ilustra el porqué, la importancia de lo que es el riesgo tecnológico y el por qué las organizaciones tienen que gestionar o deben gestionar de manera adecuada este tema tan importante como lo que es el riesgo tecnológico.
Siglo XXI. La tecnología está en todos lados. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, y su uso se encuentra cada vez más incorporado a nuestro estilo de vida, agregando valor a nuestras actividades cotidianas. Nos informa, nos ayuda, nos entretiene. La usamos para relacionarnos, realizar trámites, comprar, vender, trabajar y aprender. Potencia la operación y el funcionamiento de empresas, organismos públicos, el control vial, servicios de electricidad, agua, telefonía y hospitales. ¿Qué ocurriría si los semáforos colapsaran y una ambulancia no llegara a tiempo? ¿Qué pasaría si alguien robara nuestra información y se hiciera pasar por nosotros sin que lo sepamos? ¿Podría ocurrir esto? Juan recibe un correo electrónico con un archivo adjunto. María utiliza la computadora de la oficina para publicar un video familiar en internet. Pedro está descargando música y conectado a un portal de juegos en línea. Aunque Juan no esperaba ese correo y le parecía rara su redacción, decidió igualmente abrir el archivo adjunto, que en este caso contenía un virus. Como resultado, se infectó su computadora porque no estaba correctamente protegida y el virus se propagó rápidamente por la red al resto de las estaciones de trabajo, ocasionando serios problemas. El departamento de sistemas comenzó a recibir llamadas de varios usuarios y detectó el problema, pero no podía descargar las actualizaciones para los sistemas y antivirus porque María y Pedro entorpecían la conectividad general. Atención al cliente comenzó a experimentar grandes demoras en el sistema. El virus capturaba las conversaciones por chat y los correos de todas las computadoras. En una de las comunicaciones capturadas, el jefe le suministraba a su secretaria la clave de acceso al sistema. El objetivo del virus fue cumplido. Permitió a un tercero robar información y controlar el sistema informático, perjudicando gravemente el funcionamiento de toda la organización. Estos riesgos y problemas pueden afectar a una persona, una familia, un organismo público, una empresa, una entidad financiera, un hospital y hasta a una planta de energía. Debemos tomar una actitud responsable frente al uso de las tecnologías en cada uno de los roles que ocupemos. En todos los casos, será necesario informarse, aprender, conocer los riesgos y tomar los recaudos necesarios. En el ámbito laboral, será necesario capacitar al personal e impulsar la creación y adopción de políticas y procedimientos de seguridad. Ocuparse de la seguridad informática debe ser un tema en la agenda, antes que la agenda sea ocupada por los problemas de seguridad. Un compromiso individual con estas pautas redundará en una mayor seguridad para todos. La tecnología está en todos lados. Conozcamos sus riesgos. Bueno, como nos dice el video, la tecnología está en todos lados, conozcamos sus riesgos. Y adicionalmente, al principio, bueno, a la mitad del video nos hablaba de que el riesgo tecnológico puede afectar a una persona, a una empresa, sea esta pública, privada, de cualquier índole que sea la misma. Entonces voy a hacer énfasis en esta parte donde nos decía puede afectar a una persona. Si bien es cierto, en el INS tenemos que preocuparnos constantemente con lo que es la seguridad de la información y salvaguardar toda la información importante que está en nuestros sistemas de información, tanto información de nuestros colaboradores como dentro de nuestros clientes, ¿verdad? Que a la larga es información muy crítica. Pensemos también en o llevemos este riesgo tecnológico a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida personal, donde todos tenemos un teléfono, donde normalmente los teléfonos hoy en día todos son teléfonos inteligentes, donde normalmente llegamos a un restaurante o llegamos a un centro comercial y siempre estamos viendo a ver dónde tenemos una red inalámbrica disponible a la cual yo me pueda conectar. Le damos un teléfono o una tablet a nuestros hijos, los televisores son inteligentes, donde me conecto con el teléfono, tengo acceso directo a internet. Hay muchos electrodomésticos hoy en día
que son inteligentes, que están conectados a una red inalámbrica donde viaja mucha información. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos constantemente monitoreados por toda aquella información que subimos a las diferentes redes, a nuestros diferentes dispositivos, a los diferentes lugares en Internet a los cuales accesamos. De ahí la importancia de saber cómo utilizar esa tecnología y saber cuál es el riesgo tecnológico que está detrás de ese uso de tecnología, que si bien es cierto, nos colabora, ¿verdad? Y nos facilita la existencia y nuestra vida hoy en día, también nos representa un riesgo, el cual es importante que lo conozcamos y sepamos cómo debemos de trabajar este tipo de riesgos, máxime cuando le dotamos esa tecnología a los más pequeños en la casa. Esto sí lo quiero llevar a un ámbito personal. En un ámbito empresarial, pues obviamente ahí el tema de seguridad de la información, lo que es el tema de gestión de riesgo tecnológico todavía genera mayor impacto o requiere de mayor trabajo dentro de las organizaciones y conciencia, porque no solamente estoy trabajando los datos o no solamente estoy tramitando temas personales, sino que también estoy tramitando información de terceros en nuestros sistemas de información, corren nuestros procesos de negocio que a la larga son los que dan vida a nuestro día a día. Entonces, si hay algún riesgo que se materialice y esos sistemas de información no puedan funcionar de la mejor manera, no voy a dar un servicio adecuado, entonces voy a tener una afectación directa hacia lo que es el cliente INS. Entonces, de ahí la importancia de mantener esa gestión. Y más en la era actual, donde cada día las organizaciones dependen más del uso de las tecnologías. Quizás el INS y en el INS tiene una particularidad de que hay colaboradores de mucho tiempo, colaboradores de 30, colaboradores de hasta 40 años de trabajar en la institución. Entonces sabrán de qué les estoy hablando. Tal vez hace 30, 40 años el uso de las tecnologías no era tan abundante como se hace el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy dependemos muchísimo de esa tecnología a nivel empresarial para que nuestros procesos de negocio realmente funcionen de la manera más eficiente, donde tenga la información de una manera más expedita, donde yo pueda procesar diferentes datos independientemente de la sucursal en la que me encuentre o del edificio donde yo me encuentre, sin recurrir tanto a lo que son los procesos manuales, que quizás hace 50 años o 95 años cuando se creó el INS, se tenía que hacer todo de una manera muy manual. Y esto va en crecimiento. Si hoy es cierto, estamos atacados por el uso de las tecnologías, tanto a nivel de la organización o a nivel empresarial como a nivel personal, día con día vamos a ir requiriendo más y más dependencia de esa tecnología. Entonces, de ahí es importante entender que todas estas nuevas tecnologías nos van a generar o nos suponen nuevos retos y por ende nuevas gestiones. Y la gestión del riesgo, riesgo tecnológico no es algo que esté hoy en día a la vanguardia. El riesgo tecnológico tiene años de existir. Sin embargo, conforme va avanzando las diferentes décadas, conforme vamos generando más uso y dependencia de las tecnologías de información, pues requerimos hacer una gestión aún más eficiente, ¿verdad? Una gestión más adecuada y no solamente adecuada a lo que tal vez una sana práctica nos dice, sino que también hay que poner en una balanza lo que la sana práctica me dice más lo que la organización necesita. De ahí la importancia de conocer todo el contexto alrededor de cómo yo voy a implementar y cómo voy a desarrollar, gestionar el riesgo tecnológico en una organización. En síntesis, ¿qué es riesgo tecnológico? Hay diferentes conceptos, ¿verdad?, que vamos a encontrar en mucha información que la podemos encontrar en la red, en Google, o lo podemos encontrar en documentos oficiales. Pues vamos a encontrar diferentes tipos de significados. Por ejemplo, para lo que es la normativa SUGEF Top 10, que es una normativa de riesgo integral que aplica para lo que son las entidades financieras bancarias, nos dice que el riesgo de TI es la posibilidad de pérdida económica derivada de un evento relacionado con el acceso o uso a la tecnología que afecta el desarrollo de los procesos de negocio y la gestión de riesgos de la entidad, al atentar contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficiencia, confiabilidad y oportunidad de la información. La descripción que nos da esta norma, que nos emite la SUGEF, es un concepto muy amplio donde abarca muchas cosas.
En ese párrafo podemos ver que dice que es una pérdida económica, o sea, el riesgo tecnológico eventualmente está asociado a una pérdida económica, que esa pérdida económica está relacionada al acceso o uso de la tecnología, ya sea que accese a una computadora, ya sea que accese a mi correo electrónico, ya sea que accese a una base de datos o accese a un servidor, me conecté a una red, y que esto nos puede afectar el desarrollo de los procesos de negocio. O sea, ese uso de esa tecnología nos puede ocasionar una pérdida cuando esa tecnología falla de cara a los procesos de negocio. Y que la gestión de los riesgos pretende gestionar todo lo que tenga que ver o todo lo que busque una correcta confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto, de acuerdo a lo que hemos escuchado en algunas charlas de esta semana, va orientado a lo que es la seguridad de la información o el triángulo de seguridad de la información y claramente el tema de eficiencia y confidencialidad de la confiabilidad de la información. Asimismo, lo que es RIS-IT, que es un marco que lo crea ISACA para lo que es la gestión de riesgo tecnológico puramente, dice que el riesgo de negocio asociados con el uso de propiedad, operación, la participación, la influencia y la adopción de TI dentro de una empresa. O sea, acá el concepto es como más amplio, no especifica claramente qué es, lo único que nos dice es el riesgo asociado al uso de la propiedad, operación y participación de lo que es la adopción de tecnología, o sea, todo aquello que por medio de un sistema de información yo opere un proceso de negocio. Por otro lado, lo que es Basilea III nos dice que es una pérdida ocasionada por daños, interrupción, alteración, fallos derivados de la dependencia de tecnologías de información en la prestación de los servicios bancarios. Acá hace un énfasis específico a lo que es el servicio bancario, pero si nos vamos a la primera parte dice igual que es una pérdida ocasionada por un daño. Normalmente cuando se habla de una pérdida, acá en un aspecto amplio, puede ser una pérdida financiera o no financiera, pero está asociada completamente a una interrupción, a algo que a nivel de los sistemas de información no está funcionando de la mejor manera y me está ocasionando una pérdida, ya sea financiera, porque no estoy pudiendo hacer una suscripción, ya sea una pérdida de imagen porque no puedo atender al cliente que tengo sentado en la silla del frente, ¿verdad? Porque no tengo acceso a los sistemas para poder procesar la información que él requiere. Y por otro lado tenemos lo que es el marco de solvencia, que es orientado a las aseguradoras, que dice que es un daño en la exactitud, integridad y calidad de los datos. Esta descripción se va directamente a una parte de tecnologías de información, no solamente a que un sistema de información no funcione o haya una caída de los sistemas de información, no solamente el hecho de que no tenga un acceso a internet o que no tenga un acceso al correo electrónico o que se me haya caído un sistema como CIFA, por ejemplo, sino que va más allá, o sea, va al dato puro. ¿Por qué lo que es solvencia nos dice que al dato puro? Porque solvencia lo que busca es que las entidades aseguradoras demuestren que tienen solvencia financiera para poder mitigar todos los riesgos técnicos de seguro que se puedan llegar a materializar, ¿verdad? Entonces lo que busca es que la información sea información confiable, o sea, lo que busca es que no haya un riesgo asociado a que esa información que se está procesando dentro de los modelos de solvencia tengan algún desfase en calidad o integridad de los datos que no permita que esa información sea válida para el procesamiento. Actualmente, para lo que es el INS como tal, tenemos también diferentes normativas, como lo que es la SUGEF 1616 de gobierno corporativo, la SUGEF 1417, que es la que pertenece o la que busca el uso adecuado de las tecnologías de información, y la SUGEF 0917 son marcos reguladores que nos hablan en algún momento del riesgo y tiene implícito lo que es el riesgo tecnológico propiamente. Entonces, en vista de que tenemos diferentes conceptos, que entre ellos, cuando unimos todos estos conceptos, lo que podemos determinar es que el riesgo tecnológico es toda aquella posible pérdida, ya sea de financiera o no financiera, de una organización asociada al riesgo tecnológico o asociada a los sistemas de información, vemos que pueden ser de diferentes índoles o de diferentes frentes. De ahí que es importante que las organizaciones sepan de dónde va a venir ese riesgo, o sea, dónde se está o qué actividad es la que me está representando ese riesgo para saber cuál es el control efectivo que yo tengo que aplicar para mitigar ese riesgo. Porque no está de más decir que habrá muchos controles asociados a tecnología que pueden o resultan ser muy costosos para la organización. Entonces, de ahí que es importante saber dónde es que realmente me duele, dónde realmente es que se me puede materializar un riesgo, qué tanta afectación me puede dar ese riesgo tecnológico, para saber que el control que yo voy a aplicar es el control más idóneo para poder controlar o mitigar ese riesgo existente o presente.
¿Dónde se encuentran los riesgos? Pues los riesgos se encuentran en diferentes lados del uso de la tecnología. Nos habla de que la tecnología es un gran facilitador, pero también presenta un riesgo generalizado, potencialmente de alto impacto, máxime cuando las organizaciones tienen una alta dependencia al uso de las tecnologías. Cuando sabemos que de cara al cliente, de cara al asegurado, al cliente externo del INS, no podemos tal vez darle el servicio si dependemos en un 80 o un 85% del uso de las tecnologías. Entonces, si hay un riesgo que me ocasiona un fallo a nivel del uso de esas tecnologías o de esos sistemas de información que voy a estar utilizando para poder gestionar el servicio, poder brindar el servicio, pues obviamente me está generando ahí un impacto importante. El riesgo tecnológico tiene implicaciones desde la parte estratégica. Esto también es algo muy importante porque a veces vemos el riesgo tecnológico como algo muy operativo dentro de la organización, como algo que solamente compete al área de tecnología de información y se acabó, y realmente el riesgo tecnológico, así como la tecnología hoy en día, se convierte en algo muy estratégico. Entonces el riesgo tecnológico, desde el levantamiento de la estrategia de tecnología de información, desde ahí yo tengo presente un riesgo y desde ahí debo de gestionar un riesgo. También me afecta a nivel financiero, porque pueden ser riesgos que me representen alguna pérdida financiera por una imposibilidad de poder dar el servicio o de poder dar lo que el cliente necesita y perdamos clientes. Operacionalmente, pues obviamente me va a generar un riesgo directo a la parte operacional, porque si un sistema de información, inclusive el mismo correo electrónico o en esta nueva realidad, si nos llega a fallar el Teams, podemos tener un riesgo o una causa operacional, porque no podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si en este momento tuviésemos un problema con el Office 365, como creo que se presentó hace un par de semanas, que el riesgo realmente o el problema venía directamente desde Microsoft, el día de hoy no podríamos estar dando este seminario. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo materializado, que tal vez es un riesgo externo porque está desde el proveedor, pero es un riesgo a la larga que nos afecta. Tal vez no nos está afectando a nivel de imagen porque no tenemos el Teams hacia afuera de la organización. No me está afectando a nivel financiero porque el Teams no me inhibe a poder dar los servicios de seguros que normalmente damos, pero a nivel operacional puede ser que nos afecte en poder darle seguimiento a un evento como este, o poder gestionar una reunión, o poder hacer alguna actividad que dependa del uso del Teams en ese momento. Obviamente, como todo riesgo, van a tener un impacto alto, medio o bajo, dependiendo de lo que nos esté afectando. Igual puedo tener sanciones regulatorias. En este caso en particular, lo que son los riesgos de tecnologías de información están dentro de una regulación que le pide al INS que gestione el riesgo tecnológico de manera adecuada. Entonces podemos tener por ahí algún incumplimiento o alguna afectación regulatoria directamente, y reputacional, cuando tal vez puedo dar el servicio pero no lo doy de una manera tan rápida como si tuviese un sistema de información asociado a esa actividad o a esa prestación del servicio. Importante para el tema de riesgo tecnológico, si bien es cierto, es un riesgo tecnológico, no es solamente de tecnologías de información, es algo que compete a lo largo y transversal de toda la organización. Los diferentes tomadores de decisiones no tienen que ser expertos en lo que es la materia de riesgo tecnológico propiamente, o no tienen que ser expertos en tecnología de información, pero sí tienen que tener claro cuál es el alcance del uso de las tecnologías de información dentro de la organización y saber cuál es la dependencia que se tiene de las tecnologías de la información. ¿Para qué? Para poder gestionar y realizar un adecuado gobierno y gestión de las tecnologías de información basadas en el riesgo tecnológico que se tenga presente. El riesgo tecnológico normalmente lo podemos dividir, lo podemos categorizar, si así se quiere ver, en tres grandes dimensiones, y son dimensiones muy normales dentro de un entorno empresarial, donde decimos, puedo tener un riesgo categorizado como estrategia, ya que hablábamos de que desde que yo estoy generando la estrategia de tecnologías de información, tengo que analizar cuál es el valor de los riesgos que son permitidos y asociarlos a diferentes oportunidades que tenga la organización. Yo hoy puedo decir, una de mis estrategias organizacionales es la transformación digital, pero tengo que analizar si yo ahí realmente tengo una oportunidad, y también tengo que analizar cuáles son los riesgos presentes de ir hacia esa transformación digital. ¿Esto para qué? Para realmente tener una estrategia
alcanzable, una estrategia positiva dentro de la organización, algo que realmente me lleve a incrementar mi organización, ¿verdad? Porque de eso se trata las estrategias, de poder incrementar y generar más valor a nivel de la organización. Otro que tenemos es a nivel de programas, ¿verdad? De TI, o lo que son el tema más táctico, ¿verdad? O riesgos asociados a una parte más táctica, o riesgos categorizados como tácticos. Estos van muy asociados a las diferentes contribuciones que haga tecnologías de información sobre las nuevas soluciones del negocio, ya sea que sean generalmente o vienen generalmente en formas de proyectos y programas. Entonces acá no solamente voy a tener un riesgo tecnológico presente, sino que también voy a asociar un riesgo de gestión de proyectos presente o de programas. ¿Por qué? Porque voy a tener iniciativas como, por ejemplo, lo que es el cambio de core, el cambio del ERP, son cosas que es una tecnología que viene a aportar a la organización, que viene a mejorar el uso de los procesos, optimizar el uso de los procesos, viene a contribuir a que seamos más eficientes y eficaces en lo que hacemos constantemente, pero obviamente nos va a representar un riesgo esa nueva tecnología, ya sea un riesgo operativo porque no vamos a conocer cómo funcionan esos nuevos sistemas de información, o voy a tener un riesgo de seguridad de la información que tengo que analizarlo desde el principio, o un riesgo de integración, ¿verdad?, entre los diferentes sistemas de información y demás. Entonces tengo que analizar cuáles son esos riesgos latentes que están en esa nueva tecnología que va a estar asociada a un proyecto específico. Y por otro lado, tengo lo que son los riesgos tecnológicos asociados a la operación propiamente. Lo que le llamamos el riesgo operativo de tecnologías de información, que es el riesgo día a día, que es el riesgo que normalmente, o el riesgo que es más tangible, o que es más fácil de detectar, y también es más fácil de que se llegue a materializar, que son como los riesgos que yo puedo tener, por ejemplo, asociados a una caída de un sistema, que puede ser que tenga una caída de un sistema y a la hora, a las 2 horas ya está arriba, puede ser que se dé esa caída porque hubo algún incidente a nivel de lo que fueron la red, por ejemplo, o a nivel de un servidor, puede ser que le pase algo a un tipo de servidor por algo o algún mantenimiento que no se haya hecho a tiempo, entonces el riesgo se me llega a materializar y por ende me llega a afectar el sistema de aplicación que estaba alojado en ese servidor. En sí, el riesgo tecnológico lo puedo categorizar en estas tres categorías, valga la redundancia, el riesgo operativo, táctico y estratégico. ¿Por qué es importante categorizar el riesgo tecnológico en estas diferentes dimensiones? Porque eso nos va a ayudar a saber cómo gestionarlo y dónde tengo que prestar más atención y dónde el riesgo yo tengo que gestionarlo desde que estoy creando una estrategia o estoy creando una nueva iniciativa, poder prever ese tipo de riesgos y tener una gestión preventiva adecuada para esos riesgos específicos. Ahora bien, si nos preguntamos, ¿cuál es la principal amenaza que enfrentan las instituciones de cara al riesgo tecnológico? Posiblemente muchos de ustedes dirán el riesgo operativo, porque es el del día a día, es el de si no me sirve el correo electrónico, si no me sirve la aplicación a la que estoy generando alguna información o la aplicación sobre la cual estoy atendiendo al cliente, o si me falla por ejemplo, el sistema de información de planillas, por ejemplo. Va a depender mucho también de qué momento, ¿verdad? Si estamos en un cierre de quincena o de semana donde hay que pagar planillas, pues obviamente el riesgo se me hace de mayor impacto. Sin embargo, el entorno nos dice que las instituciones se enfrentan un riesgo muy alto en la desalineación de las estrategias del negocio y de tecnologías de información. De ahí la importancia que cuando una organización tiene una alta dependencia al uso de las tecnologías de información, sepa muy bien cómo alinear esas expectativas que tiene el negocio junto con las expectativas o el servicio que pueda brindar tecnologías de información. Cuando estas dos no se encuentran alineadas de manera correcta, incrementan un costo y complejidad en el entorno tecnológico, porque a veces desde el negocio se solicitan cosas o se desarrollan cosas que a nivel de tecnologías de información tal vez no es tan factible, ¿verdad? O tal vez no conocemos mucho la tecnología que estamos trabajando y empezamos a insertar diferentes artefactos a la tecnología y no prevemos los riesgos que estos puedan llevar
Y sí, o sea, puedo venir e instalar una nueva tecnología porque es algo que me facilita mucho el trabajo que estoy realizando el día de hoy, pero tal vez no me percaté de cuál es el riesgo que eventualmente esa nueva tecnología me va a representar. Me voy a dar cuenta hasta que el riesgo se materializa, y cuando el riesgo se materializa, eventualmente ya estoy teniendo un efecto o un impacto que normalmente tiende a ser un impacto negativo. Entonces, este es uno de los mayores retos que se tienen a nivel de lo que es la gestión de riesgo tecnológico. Por otro lado, el riesgo tecnológico, tal cual lo decíamos ahorita, es un riesgo que es transversal hacia toda la organización y que busca que se haga una gestión de manera holística, que se haga de una manera holística desde que entendamos cuáles son las diferentes necesidades que tienen todas las partes interesadas, que se sepa claramente cuáles son las metas empresariales y las metas de alineación. Cuando hablamos de metas empresariales y metas de alineación, es hacia dónde va el negocio y hacia dónde va tecnologías de información en pro de soportar el negocio para el cumplimiento de los objetivos. Y de ahí se generan diferentes objetivos de gestión y de gobierno. ¿Qué hacen estos objetivos de gestión y de gobierno? Eventualmente estos objetivos de gestión y de gobierno lo que nos ayudan es a controlar y mitigar el riesgo presente en los diferentes colores y sabores que tiene el uso de las tecnologías de información, ya sea que sea a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel operativo, que sean gestiones más a nivel de planificación, de un plan estratégico, de una toma de decisión, allá a una parte operativa 100%. Entonces sí es importante que se tenga como toda esa trazabilidad, ¿verdad? Toda esa alineación constante para realmente saber cuál es el riesgo que realmente me duele, cuál es el riesgo que realmente me pueda llegar a impactar directamente, para saber cuál es el control más óptimo que yo voy a aplicar para ese riesgo. Lo que es el marco de referencia de COVID nos habla de que tenemos que tener esa optimización del riesgo constante. Cuando nos habla de optimización del riesgo, es que el riesgo tiene que ser gestionado de manera tal que me permita realmente identificar dónde están esos puntos de dolor o dónde están esos factores críticos de riesgo que me puedan llegar a afectar el día a día. Asimismo, que haya una optimización de recursos. Y cuando hablo de optimización de recursos es asociado a los controles. A veces cuando hacemos una gestión de riesgos que no es tan efectiva, tendemos mucho a aplicar controles que realmente los controles son controles, es una inversión, es un costo, ya sea porque sea un control automatizado, ya sea porque sea un control manual. Entonces, a la hora de que es un control manual, tengo que tener una persona para que esté ejecutando ese control constantemente. Entonces, me lleva a que yo tenga un gasto de recursos. Lo ideal es que yo optimice mis recursos asociados ¿a qué? A cuál es el riesgo que realmente me afecta y cuál es el control más efectivo que me va a ayudar a mitigar ese riesgo presente. No generar controles por generar controles, sino que generemos controles asociados a una lógica que el mismo riesgo es el que me va a ir dando la lógica de ese control asociado. Y claramente cuando hay una correcta gestión de estos riesgos y de estos controles asociados a las diferentes necesidades que tengan todas nuestras partes interesadas, asociadas a una correcta alineación estratégica entre negocio y tecnologías de información, pues yo voy a tener beneficios tangibles porque voy a tener menos ocurrencia de riesgo, ¿verdad? O menos riesgos materializados, voy a tener una mayor optimización de recursos, entonces voy a tener los controles que realmente son asociados, voy a hacer las inversiones que realmente necesito hacer y por ende voy a tener una gestión del riesgo optimizada específicamente para lo que la organización necesita. Dentro de la gestión del riesgo, siempre es importante, como todo tipo de riesgo, tener una gobernanza y una gestión del riesgo adecuada. Dentro de lo que es la gobernanza, siempre se busca que haya una evaluación del riesgo, que se dirija a la gestión del riesgo y se esté monitoreando constantemente el riesgo. Y el riesgo es algo que, como muchos de ustedes me imagino han escuchado, no es que pertenece solamente a una área u otra, no es que el riesgo sea solamente del área de la dirección del riesgo o porque estamos hablando de riesgo tecnológico va a ser solamente una implicación del área de tecnologías de información, sino es que se busca que haya un correcto gobierno, que haya una correcta gestión del riesgo, desde lo que hace tecnologías de información, lo que va a asesorar el área gestora de riesgos y lo que van a hacer los tomadores de decisión, ¿verdad? Que normalmente son la alta gerencia o la alta administración de una organización. Esta gobernanza lo que busca es asegurar que el apetito y la tolerancia del riesgo de la empresa se entiendan, se articulen y se comuniquen
así como que se identifique y se gestione el riesgo para el valor del negocio relacionado siempre con el uso de las tecnologías. Entonces, ese ámbito de gobierno siempre busca que yo diga que a nivel de riesgo tecnológico, ¿cuál es el apetito al riesgo que yo tengo? ¿Cuál es la tolerancia al riesgo que yo voy a tener dentro de mi organización? Y para esto siempre se busca que existan diferentes principios de riesgo, ¿verdad? Que son los principios que eventualmente nos da una norma como la ISO 31000 de gestión de riesgos o el sistema de gestión de riesgos, donde nos dice, es importante que en las organizaciones se tengan principios. ¿Principios de qué? Principios de dinamismo del riesgo, principios de cultura del riesgo, principios de liderazgo asociado al riesgo, principios de flexibilidad en la gestión del riesgo, ¿verdad? No que sea algo que yo hice un listado de riesgos y esos riesgos ya están escritos en piedra, sino que son riesgos que tienen que ser gestionados de manera flexible conforme la organización va modernizándose, y máximo cuando estamos hablando en temas de tecnologías de información. Asimismo, es importante que se conozca el contexto tanto interno como externo de la organización asociado al riesgo, donde eventualmente van a estar aquellos factores que me puedan llegar a ocasionar un riesgo, y que existen un liderazgo y un compromiso asociado a ese riesgo tecnológico. Por ende, voy a tener una declaratoria del apetito al riesgo de tecnologías y un perfil del riesgo tecnológico. El riesgo del perfil tecnológico eventualmente lo que nos va a ayudar es a determinar cuál es el grado o el porcentaje de importancia que tiene el riesgo tecnológico dentro de la organización. Asimismo, ese riesgo tecnológico se va a formar de muchos factores, de mucha dependencia, de todos los aspectos que me van a decir, ok, ¿qué tanto depende del negocio de TI? ¿Qué tanto TI colabora a los objetivos estratégicos? ¿Qué tanto TI operacionalmente contribuye a la eficiencia y eficacia de la operación de tecnologías? Mientras que el apetito, como sabemos, lo que me va a determinar es qué tanto estoy yo dispuesto a perder en una organización asociado a un riesgo tecnológico y cuáles van a ser aquellos umbrales o niveles de tolerancia que yo voy a permitir en la gestión del riesgo como tal. Asimismo, dentro de la gestión propiamente del riesgo, donde la gestión lo que busca es que exista un aseguramiento del riesgo del negocio relacionado con el uso de tecnologías que no exceda ese apetito y esos niveles de tolerancia que se hayan establecido, y que se identifiquen y se gestionen de acuerdo al valor que tiene TI dentro de la organización. Esto es la clave del éxito de la gestión de riesgos tecnológicos, que yo pueda gestionar aquel impacto del riesgo de TI asociado al valor del negocio. ¿Qué tanto esa gestión de tecnologías contribuye al valor? Y si ese riesgo se me materializa, ¿qué tanto impacto estoy teniendo en el negocio? Para esto, como todo tipo de riesgo, necesito que exista una política, un proceso, una metodología que me diga cómo gestionar el riesgo, y la gestión del riesgo de tecnología es exactamente el mismo ciclo de vida de gestión de cualquier tipo de riesgo, donde yo tengo que venir a identificar el riesgo, tengo que analizar el riesgo, tengo que hacer una evaluación del riesgo con respecto a la probabilidad del impacto que tenga el riesgo. Voy a tratar ese riesgo, ya sea por medidas de mitigación, de evitar, de transferir el riesgo. Debo de generar informes de riesgos y tengo que estar dando un seguimiento y control constante de esa gestión del riesgo. ¿A qué voy con esto? El riesgo tecnológico no tiene una gestión distinta o diferente a los demás tipos de riesgos. Sí tiene un elemento específico muy técnico cuando hablamos del uso de tecnologías de información, pero la gestión en sí, la gestión como un todo, es algo muy similar a lo que vamos a encontrar con cualquier otro tipo de riesgos, o cómo debería de generarse ese ciclo, ¿verdad?, de gestión de riesgos como tal. Ahora bien, en ese tecnicismo, ¿verdad?, de la gestión de riesgos, siempre es importante que sepamos dónde tenemos la información de gobierno, ¿verdad?, que la gobernabilidad del riesgo tecnológico va a estar basada en dónde, en la estrategia de TI y que esta esté alineada al negocio, en el apetito al riesgo, en la política de riesgo, la estructura organizativa que gestiona el riesgo. Como les decía anteriormente, es importantísimo entender de que la dirección de riesgos es un asesor del riesgo, y que el riesgo tecnológico no es algo que esté 100% del lado de tecnologías de información, sino que es a nivel institucional donde voy a tener muchos riesgos. También una cultura de riesgo y el contexto del riesgo tecnológico es sumamente importante en esta gestión como tal. En la gestión siempre vamos a tener lo que es el ciclo corriente o ciclo normal de la gestión del riesgo, que nos habla cualquier norma o cualquier mejor práctica como COSO-RM o ISO 31000 o lo que son las NIST,
lo vamos a encontrar en diferentes estándares. Importante en la operación que siempre haya una captura de los datos. En lo que es riesgo tecnológico, ¿dónde se llegan a tener más estos datos? En lo que es la gestión propiamente de incidentes. De la gestión propiamente de incidentes es donde yo puedo detectar cuáles han sido los riesgos materializados, ¿verdad? O los eventos de pérdida que se han ocasionado, porque un incidente a la larga normalmente es la materialización de un riesgo, ya sea un riesgo de un impacto bajo o un riesgo de un impacto alto, pero siempre vamos a encontrarlo en esas informaciones. Y para esto necesitamos siempre tener diferentes indicadores de riesgos y modelos que me ayuden a hacer ese procesamiento de los datos asociados al riesgo tecnológico. En este tecnicismo del riesgo tecnológico, como les decía, el contexto del riesgo de TI es sumamente importante conocerlo. Por ejemplo, podemos tener el contexto interno, ¿verdad? Donde vamos a ver, bueno, qué ocurre o qué hay a nivel de los sistemas de información, que normalmente van a ser riesgos derivados de la falta de sistemas de información, de la falta de insuficiencia o insuficiencia de seguridad que puedan dar lugar a riesgos de error o de fraude a nivel de lo que es el uso de los sistemas de información. Entonces son riesgos que van a estar presentes en todas aquellas aplicaciones que normalmente utilizamos, en todo aquel software que estamos utilizando constantemente. Entonces cuando yo digo analicemos el contexto interno de la organización, analicemos todo el listado de nuestras aplicaciones e entendamos cuáles son los riesgos que están presentes dentro de esas aplicaciones. Asimismo, a nivel de la infraestructura, a nivel de lo que es las computadoras, los servidores, las redes, todo lo que tenga que ver con hardware, que son riesgos relacionados con fallas en la capacidad o disponibilidad de los sistemas de información, ya que puede ser que a veces no es el sistema o la aplicación, el software lo que está fallando, sino es el componente tecnológico, llámese la computadora como un riesgo muy de poco impacto porque va a ser tal vez la computadora personal de Carol la que está fallando, o puede ser un servidor, donde ya en el servidor podemos tener múltiples sistemas de información alojados. Asimismo, en el contexto interno hay que analizar la continuidad. De ahí que continuidad del negocio es el que nos da como este criterio de qué tanta dependencia tiene el negocio del uso de las tecnologías de información y qué tanto está relacionado el riesgo de eventos de continuidad debido a interrupciones de procesos críticos por diferentes componentes críticos del negocio. Asimismo, riesgos asociados, por ejemplo, a la confidencialidad. ¿Qué tanta información que está sostenida en una base de datos o en una computadora se puede trasladar a un tercero o se puede tener una fuga de esa información? Que a la larga ahí estaríamos incumpliendo tanto a nivel tecnológico porque hay un riesgo presente donde no le apliqué un control y también un riesgo de seguridad de la información propiamente. A nivel del contexto externo, podemos tener riesgos asociados a proveedores, riesgos asociados o relacionados a lo que son los proveedores de tecnologías de información propiamente, máxime cuando tenemos proveedores críticos o proveedores únicos o proveedores que me dan un servicio importante en el uso de las tecnologías de información, como el mantenimiento de un servidor, que es una de las cosas más críticas. Si el servidor falla, todo lo que está dentro de este servidor falla, sea que tenga un sistema de información, un aplicativo, o tenga 20, 100 aplicativos en ese servidor. Igual a nivel de normativas y regulaciones, ahí puedo tener un tema de un riesgo tecnológico materializado que a la larga me impacta en un riesgo de cumplimiento, porque tengo diferentes normativas y leyes en el entorno externo que me obligan a gestionar de X o Y forma el uso de las tecnologías de información. Por ejemplo, las leyes y regulaciones pueden estar implícitas en cómo yo comparto la información. Sabemos que existe la ley de privacidad de datos, que esta ley de privacidad de datos tiene todo un apartado específico a lo que es la seguridad de los sistemas de información o la información que está contenida en la plataforma tecnológica. Y también en el entorno, o sea, todos aquellos riesgos asociados al entorno actual. Hoy en día tenemos un cambio de entorno, ¿verdad? Con la nueva normalidad, y este cambio de entorno nos lleva a implementar diferentes nuevas tecnologías que nos facilitan el teletrabajo, que nos facilitan seguir adelante, pero que estas a su vez tienen implícito un riesgo tecnológico importante que a veces por lo que se está viviendo en este momento bajo una crisis, tal vez no nos detenemos a analizar un poquito el riesgo que se tiene por todo lo que estamos viviendo, pero sí se sabe y se entiende que hay un riesgo implícito en todo este cambio. El camino hacia la gestión exitosa del riesgo tecnológico. ¿Por qué el camino hacia la gestión exitosa del riesgo tecnológico?
porque como les decía, el riesgo tecnológico es un poco diferente a muchos otros tipos de riesgos por el tipo técnico, ¿verdad? O porque puedo a nivel tecnológico implementar N cantidad de controles que no siempre serán los más óptimos. Entonces siempre es importante saber cómo yo voy a gestionar ese riesgo tecnológico. Primero, necesito establecer diferentes escenarios de riesgos. Estos escenarios de riesgos nos van a ayudar a entender dónde a nivel de la organización va a estar implícito o va a estar contenido un riesgo tecnológico específico. Esto va a estar asociado en diferentes categorías, siempre tengo que priorizar los escenarios para saber cuáles son los más importantes que yo voy a asociar. Necesito tener un propietario de ese escenario y necesito clasificar diferentes enfoques entre primarios o secundarios. Estos enfoques van a ir asociados con respecto al impacto o al valor que me va a brindar ese escenario de riesgos. Por ejemplo, de la fuente de COVID-5 tenemos escenarios de riesgos donde nos dice, voy a tener una categoría de escenario de riesgos que va a ir asociado a la gestión del ciclo de vida del programa y proyectos. Recuerden, hace unas diapositivas atrás donde hablábamos de las categorías en las que yo puedo tener el riesgo y hablábamos que voy a tener una categoría táctica, que esa categoría táctica va a ir asociado a los diferentes proyectos que se van a ejecutar. Entonces tengo una categoría asociada a esos programas. Puedo tener un tipo de riesgo, un enfoque de riesgo, ¿verdad? Donde voy a tener que son a lo que son habilitación de lo que es el valor dentro de la organización, puedo tener entrega del negocio, ¿verdad? Puedo tener diferentes aspectos y lo que hago es clasificarlo entre si este escenario de riesgo es un escenario primario o secundario. De ahí yo empiezo a descartar y empiezo a determinar la importancia de ese posible riesgo que yo voy a tener en la organización y puedo dictaminar escenarios tanto negativos como positivos, ¿verdad? Porque puede ser que y en tecnología se da mucho, en tecnología puede ser que implementar un robot me pueda generar N cantidad de riesgos, pero es más el beneficio que me va a generar la implementación de un robot que al riesgo que me va a representar. Entonces yo puedo verlo como un escenario positivo, porque esa implementación, si bien es cierto, me va a representar un tipo de riesgos, puede ser que ese tipo de riesgos yo como organización asuma el riesgo, porque el grado de oportunidad o la ventaja competitiva que puedo llegar a tener es 10 veces mayor que el riesgo o la pérdida que puedo llegar a tener por el riesgo que se materialice. Entonces ahí cuando hablamos de escenarios es cuando se hacen estos análisis. Y estos escenarios funcionan mucho cuando yo voy a tomar la decisión de una nueva tecnología o implementar un nuevo sistema o ir hacia una nueva tendencia tecnológica. Por ejemplo, si yo quiero tener una aplicación en la nube o en el servidor local, en el cuarto de servidores que tiene el INS, ahí yo puedo hacer escenarios de riesgos para saber qué me genera más riesgos y qué me genera más valor, qué me va a generar mayor agilidad, qué me va a generar mayor impacto, ventaja competitiva a nivel de la organización en función del riesgo. Entonces los escenarios siempre nos va a funcionar para poder determinar cuál es el camino más adecuado e idóneo para el riesgo y cuáles son los controles más idóneos que yo voy a aplicar o inclusive para tomar una decisión. Entonces ya cuando yo digo voy a tomar una decisión, ya este riesgo se me vuelve hacia un riesgo estratégico de tecnologías de información, porque a la hora de hacer ese análisis me va a permitir tomar esa decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy hacia la nube o me quedo localmente? Dependiendo de los resultados que tenga esa gestión de riesgos, me va a ayudar mucho, entre otros factores, ¿verdad? Obviamente el riesgo no solamente es el único decisor en esas tomas de decisiones, pero sí va a soportar mucho las decisiones que se establezcan. Acá, por ejemplo, tenemos otros tipos de escenarios de riesgos, donde, por ejemplo, tengo una categoría que se llama toma de decisiones sobre las inversiones de TI, definición y mantenimiento del portafolio. Estas son categorías de riesgo más asociadas a la parte estratégica, donde puedo tener diferentes ejemplos, escenarios de riesgos, por ejemplo, selección incorrecta del software en términos de costos, rendimientos, funciones, compatibilidad y redundancia para su adquisición e implementación. ¿Por qué hago énfasis en este riesgo? Porque es uno de los riesgos más comunes. A veces venimos y implementamos un software o compramos un software o venimos y adquirimos un nuevo aplicativo, pero no dimensionamos todo lo que ese software implica. Que si no hay compatibilidad, de que si el costo es muy alto, que si no sabía que tenía mantenimientos, que si no tiene una funcionalidad adecuada a lo que se necesitaba, si no hay compatibilidad, y esa es la que más se da. Compro un software que no tiene una compatibilidad adecuada con el resto de la plataforma tecnológica que actualmente se tiene implementada en la organización.
Asimismo, tengo categorías de incidentes de terceros o proveedores. Ya esto es una categoría más asociada hacia lo que es un riesgo operativo, pero también está asociado a un contexto externo, ¿verdad? Lo que es el tema de gestión de proveedores. Entonces, puedo tener diferentes escenarios como soporte inadecuado y servicios ofrecidos por los proveedores no alineados con el SLA. O sea, puedo tener una gestión de proveedores, puedo tener proveedores, pero si a esos proveedores yo no le definí bien cuáles eran los niveles de servicios que me tenía que brindar a mí como organización, puede ser que uno de esos niveles de servicio me impacte. ¿Por qué? Porque puede ser que el proveedor sea un proveedor que soporta un servicio crítico de la organización y cuando entramos en una etapa contingente porque tenemos una caída de los sistemas y necesitamos de ese proveedor, puede ser que el SLA diga, lo atiendo en 24 horas, pero resulta que el análisis de impacto que se hizo a nivel de la organización con respecto a continuidad se decía que lo máximo que podíamos estar fuera de servicio eran 4 horas. Entonces ya ahí ese impacto que se había analizado internamente no coincide con el acuerdo de nivel de servicios que se tenía de cara al proveedor. Entonces ya aquí tengo un escenario de riesgos que es muy probable y se materializa muchas veces. Para esto, lo que es el framework de COVID también tiene unos escenarios de riesgos, ¿verdad? Asociados donde tiene sus diferentes escenarios. Cada escenario de estos pues va a tener un ejemplo de escenario o un detalle un poquito más de escenarios y esto lo que nos va a ayudar es a analizar cuál va a ser ese impacto y esa probabilidad de ese escenario para determinar cuáles son los posibles o eventuales riesgos a los que está enfrentada tecnologías de información. Asimismo, otra de las cosas que nos ayudan para los escenarios es poder identificar cuáles son los problemas relacionados con el uso de la tecnología de información. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los problemas que se han materializado en el tiempo, los históricos que hemos tenido? Entonces, a raíz de esos históricos, yo también puedo venir y contar una historia y saber cuál es ese riesgo que normalmente nos ha ocasionado más dolor y cuál es ese riesgo que yo debo de salvaguardar o estar controlando y mitigando con una correcta gestión de riesgos. Otras cosas que nos dice este marco de referencia son diferentes factores, ¿verdad? Que yo tengo que analizar y estos factores lo que me ayudan es a identificar o a entender el posicionamiento de tecnologías de información dentro de la organización. ¿Cómo yo defino estos diferentes factores o cómo yo determino cuál es el valor de TI dentro de la organización, considerando cada uno de estos factores por un nivel de importancia? Entonces yo puedo decir, la implementación de TI se hace mediante un modelo tradicional, mediante un modelo ágil o mediante el modelo DevOps, que es como lo más reciente. Dependiendo del modelo que se haga, esto lo que me va a decir es que hay más agilidad a la hora de responder una incidencia, al responder un requerimiento tecnológico, donde voy a responder más fácilmente al negocio, entonces tal vez no voy a tener riesgos asociados a una pérdida, por ejemplo, de ventaja competitiva porque no saqué un producto de la manera más expedita y tal vez la competencia lo sacó 2, 3 meses antes que nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez estamos basados en una metodología tradicional que no me permite responder de una manera expedita al negocio y por ende me va a llevar a esos riesgos materializados. La importancia del abastecimiento del modelo de TI, por ejemplo, si yo tengo hacia la nube, yo sé que hacia la nube voy a tener una gestión más de proveedores o tengo que tener una gestión del proveedor más robusta, tengo que tener controles asociados a tecnologías de información, pero que también me va a dar la ventaja de que tal vez no voy a tener tantos eventos de continuidad asociados a la nube. ¿Por qué? Porque la voy a tener en una nube fuera del ámbito local o en un servidor de manera local, que esto me va a ayudar a que sea como una estrategia de continuidad más apropiada. Asimismo, por ejemplo, puedo tener la dependencia tecnológica. Es algo siempre sumamente importante entender cuál es la dependencia tecnológica que tiene el negocio, si esa dependencia es alta, media o baja. Entre más alta sea, pues más tengo que invertir en la gestión de esos riesgos, porque entonces quiere decir que cada vez que ocurre un riesgo tecnológico, directamente se va a ver afectado el negocio y el impacto no va a ser un impacto positivo, sino que va a ser un impacto 100% negativo. Entonces, de ahí que siempre es importante que se tenga este contexto, este análisis de tecnologías hacia el negocio bajo una perspectiva de riesgos para saber realmente cuál es ese nivel de importancia y cuál es esa gestión que tengo que elaborar dentro de la organización. De igual forma, basados, por ejemplo, en esa estrategia que se desarrolla, yo puedo, por ejemplo, basado en lo que es el marco de referencia de COVID, establecer diferentes
factores de valor, ¿verdad? Dentro de la organización, yo puedo decir que uno de los valores o pilares estratégicos de la organización van asociados al servicio al cliente y la estabilidad del servicio al cliente que se está vinculando. Entonces yo puedo decir que de acuerdo a esto tengo una serie de procesos que yo voy a implementar, procesos o diferentes controles que yo necesito implementar. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de no cumplir con esa estrategia o de no poder brindar un servicio al cliente de manera adecuada. Todo este marco, todos estos escenarios, lo que me ayudan realmente es a ir identificando, como les decía a un principio, dónde me está doliendo, dónde si el riesgo se llega a materializar, me impacta directamente el negocio, me impacta directamente a la operación que yo estoy haciendo, para saber realmente cuál es el control que tengo que asociar y que ese control sea el control efectivo, que me ayude realmente a mitigar ese riesgo y por ende yo pueda llegar a cumplir siempre los objetivos que se planteen. Dentro de este marco de referencia, ahora, por ejemplo, tenemos cuando existe un problema relacionado con TI, podemos tomar como referencia cambios a proyectos facilitados por TI que con frecuencia no satisfacen las necesidades del negocio y que se entregan tarde o por encima del presupuesto. Este es un ejemplo que es un ejemplo sumamente habitual y no solamente en el IN, sino en cualquier empresa. Es algo que ustedes van a ver y siempre van a escuchar que esto es uno de los problemas más grandes que se dan. Cuando yo sé y entiendo cuál es el problema que se tiene, porque hice un escenario de riesgos, porque analicé las diferentes categorías de riesgos, porque analicé cuáles fueron los problemas históricos que tuvo, yo puedo decir, ok, este es un riesgo, esto es un impacto que se me está dando porque hay un riesgo presente. Y ese riesgo presente, ¿en base a qué yo lo voy a controlar? Lo voy a controlar mediante procesos como arquitectura empresarial, que es un proceso que me va a ayudar a establecer controles asociados a la arquitectura empresarial para saber realmente lo que necesita el negocio y cómo yo voy a brindar esos diferentes requerimientos o esos proyectos van a satisfacer las necesidades que tiene el negocio. Voy a tener una correcta gestión de proyectos, entonces voy a implementar controles asociados al riesgo de proyectos tecnológicos que se me puedan llegar a materializar. ¿Para qué? Para que esta parte donde dice se entregan tarde o por encima del presupuesto deje de estarme afectando constantemente, sino que hago acá una serie de controles, una correcta gestión de proyectos. Asimismo, tengo que tener una correcta gestión asociados a controles de cuándo se genera el requerimiento por medio de un proceso como el BAI 02, cómo yo llega el requerimiento, cómo ese requerimiento yo lo proceso, cómo ese requerimiento yo lo entiendo y cómo evito el riesgo de que haya una incorrecta interpretación de lo que el negocio quiere y lo que TI está desarrollando, y basado en las metodologías de desarrollo. ¿Cómo voy a hacer esas metodologías de desarrollo y cómo voy a mitigar el riesgo de que esos desarrollos duren más de lo previsto o que esos desarrollos se elaboren y cuando se hagan las pruebas no se cumplan con lo que se necesita y las aplicaciones lleguen a fallar en producción o no lleguen a satisfacer o no lleguen a cumplir y nos volvamos en una bola de nieve donde el requerimiento se hizo hace 1, 2, 3, 4 años y no terminamos de salir con el sistema de información que se está solicitando? Y claramente el tema del factor humano siempre es importante. No solamente porque estamos hablando de tecnología, nos vamos a enfocar 100% en la tecnología. ¿Por qué? Porque el factor humano siempre es importante, la gente siempre es importante, porque la tecnología, si bien es cierto hoy hay tecnología muy cognitiva que se maneja sola, en la mayoría del uso de las tecnologías necesitamos de una interfaz humana, por lo menos por ahora, que la gestione, o por lo menos por ahora que tome una decisión hacia dónde queremos ir. Entonces siempre es importante esa gestión del factor humano. Esto es el marco de referencia de COVID. Para muchos de los que estuvieron en la sesión de ayer con Radamés, más o menos sabrán en qué consiste. Para los que no estuvieron el día de ayer con nuestro compañero Radamés, lo que es el marco de referencia de COVID es un marco de referencia basado en una sana práctica que se llama marco de referencia COVID, que es de ISACA, donde busca que las organizaciones implementen diferentes procesos de negocio y de tecnologías de información para hacer un uso óptimo de las tecnologías de información. Y de ahí que todos esos aspectos que les decía anteriormente, identificar los factores internos, externos, los factores, identificar los escenarios de riesgos, entender dónde puedo tener problemas que he tenido en el futuro, me va a ayudar mucho a profundizar en este marco de referencia. Y este marco de referencia no solamente tiene riesgos de tecnología asociados, sino que también tiene riesgo estratégico, riesgo de proveedores, riesgos de proyectos, riesgos de seguridad de la información, riesgos de
continuidad del negocio, cumplimiento, y tiene otros riesgos emergentes como el de organizacional e innovación, que vamos a ver un poquito más adelante, que es riesgos emergentes. Pero ¿por qué les traigo esto? Porque el universo de tecnologías de información, vuelvo y repito, no es un universo solamente centralizado en la dirección de tecnologías de información. Es algo que aplica para toda la organización y vamos a tener diferentes tipos de riesgos que están asociados al uso de las tecnologías de información, que un riesgo de proveedor tecnológico, que un riesgo de proyectos tecnológicos, que un riesgo de seguridad de la información, que un riesgo de continuidad del negocio, que un riesgo a nivel de una concepción estratégica incorrecta me afecta al uso de las tecnologías de información, el riesgo tecnológico propiamente, o un riesgo de cumplimiento porque no estoy cumpliendo con una regulación. Hoy en día, lo que es las tecnologías de información cada vez son más reguladas, porque cada vez se genera más operativa a nivel de los sistemas de información. Escalas de impactos cualitativos. El riesgo tecnológico realmente, como les decía anteriormente, se gestiona como cualquier tipo de riesgos. Siempre voy a tener escalas de impactos y siempre voy a tener escalas de probabilidad de ocurrencias. En escalas de impactos, ¿qué se oscila? Se oscila mucho que yo pueda analizar cuáles son aquellos impactos que yo voy a tener, por ejemplo, a nivel de seguridad de la información, a nivel de continuidad y a nivel de prestación del servicio tecnológico, que me pueda ayudar a ir determinando o poder darle una clasificación de si el riesgo es un riesgo insignificante o si el riesgo es un riesgo considerable o catastrófico. Esto va a depender mucho del nivel, ¿verdad? O las escalas de riesgos que se tienen a nivel organizacional. En el INSS en particular se tiene una escala de 5, ¿verdad? Donde aquí yo puedo decir, si yo vengo y digo que el riesgo tecnológico asociado a la gestión de proyectos es un riesgo que, dependiendo del proyecto que estoy haciendo, me afecta la seguridad de la información porque ese proyecto específico me está gestionando información confidencial, información secreta, la información la estoy compartiendo con un proveedor. Si ese sistema de información que yo estoy desarrollando a nivel de un proyecto me pueda llegar a afectar continuidad del negocio o me pueda llegar a afectar la prestación del servicio, entonces yo puedo decir el riesgo es considerado alto. Pero yo necesito tener una serie de criterios que me ayuden a determinar si ese riesgo es alto o si ese riesgo es bajo o si ese riesgo es medio, porque dependiendo del nivel del riesgo, así va a ser la inversión o así va a ser la gestión o la exigencia de gestión que se vaya a desarrollar. Entonces siempre es importante tener diferentes criterios, diferentes conceptos para cuando yo haga esa evaluación del riesgo, haga una evaluación de riesgo lo más óptima y lo más objetivamente posible a la realidad de la organización. Como les decía, igual vamos a tener diferentes escalas de probabilidad. Si el riesgo ocurre diariamente o ocurre una vez al año, ahí también va a tener el código de probabilidad. Igual lo voy a llevar un mapa de calor como todo tipo de riesgos. Pero si ustedes ven entre la primera parte donde hablamos de cómo yo voy a gestionar el riesgo, que si una política, que si un procedimiento, que si liderazgo, que si metodologías, que si el ciclo de vida, a esta otra que ya es en la parte de evaluación de cómo son las escalas de impacto, probabilidad y el mapa de calor, no dista de ninguna otra gestión del riesgo. ¿Dónde es donde dista? Cuando empezamos a ver el contexto interno externo del riesgo, los factores de riesgo que puedo llegar a tener, los factores empresariales, los escenarios de riesgos que puedo llegar a tener para poder ir determinando realmente dónde puedo tener un riesgo que me llega a doler en algún momento del camino. Por otro lado, lo que es el riesgo de seguridad de la información. El riesgo de seguridad de la información, acá es importante tener claros dos conceptos. Lo que es el riesgo de seguridad de la información, que obedece a la alteración en algún activo de información que provoca un impacto a nivel confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, sea esta información que esté a nivel digital, ¿verdad? Contenida en una computadora, o ya sea esta información que esté a nivel física, ¿verdad? A nivel de un expediente o a nivel de un archivo. Mientras que el riesgo cibernético, que es el riesgo propiamente de tecnologías de información, es el que forma parte de robo de datos, cuentas comprometidas, archivos, sistemas deshabilitados o degradados. Entonces siempre es importante cuando hablamos de riesgos de seguridad de la información entender que tengo uno que me habla de seguridad de la información, que es como la sombrilla de todo, pero que tengo que tengo información física tangible en un documento, y cuál es la seguridad informática o riesgo cibernético, que es como más se conoce hoy en día,
es el riesgo que propiamente está asociado a nivel de lo que es los sistemas de información. Entonces es importante que se conozca esto para saber cuáles son las diferentes amenazas y vulnerabilidades que yo voy a tener o que me pueden causar un impacto en ese activo de información electrónico, en ese activo de información digital que se está teniendo a nivel de los sistemas de información. Para poder hacer una gestión adecuada de riesgos de seguridad de la información, este tipo de riesgos también tiene ese componente particular, donde parte de cuáles son el mapa de procesos institucional que se tiene y a raíz de ese mapa de procesos institucional yo determino cuál es mi alcance de mi sistema de gestión de seguridad de la información y de ahí identifico los diferentes activos de información. Cuando hablo de riesgos de seguridad de la información o seguridad informática propiamente de seguridad cibernética, yo debo identificar los activos de información digitales, los activos de información informáticos, hardware, software que yo voy a tener y que yo voy a necesitar gestionar. Teniendo claro dónde está ese hardware, ese software en el cual yo tengo un activo de información importante, donde yo estoy resguardando información importante, porque puede ser que no todos los sistemas de aplicación sean tan relevantes para la organización o no todos los sistemas de información procesen información importante, o no todos los servidores tienen información sensible dentro de la organización. Entonces es importante conocer esto. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, o al principio que hablamos, los controles a veces son muy costosos y yo no voy a aplicarle un control costoso a los 20 servidores que tengo, donde realmente solamente 2 servidores corresponden a un activo de información al cual yo tenga que salvaguardar. De ahí yo identifico los riesgos de seguridad de la información y defino una matriz de aplicabilidad. Lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información basados en la norma ISO 27001 tiene 114 controles. Entonces, de esos 114 controles, ¿cuáles controles me aplican a un activo de información informática? En esos activos siempre es importante conocer cuáles son los activos primarios, que son intangibles, y cuáles son los activos secundarios. En los activos primarios siempre voy a tener datos. Los datos normalmente son los datos que van a correr dentro de un sistema de información. Entonces, cuando yo digo mi activo de información son los datos, es la data, que es sumamente importante para la organización, porque la data me va a servir para hacer inteligencia de negocios, me va a servir para hacer reportes, me va a servir para hacer consultas de clientes, para poder saber si ese cliente realmente tiene un seguro conmigo y si realmente le mando al inspector o si realmente le voy a hacer efectivo, le voy a recibir, no sé, la cotización que traiga de un taller mecánico porque quiere hacer efectivo su seguro y demás. Entonces los datos siempre va a ser algo importante o va a ser un activo de información primario. Ya cuando yo tengo esos datos clasificados, yo tengo que decir, ok, esos datos, esa información, ¿en dónde está a nivel tecnológico? A nivel de qué hardware, a nivel de qué software y a nivel de qué hardware está. Y con esto yo empiezo a hacer ese análisis, tecnología versus riesgo tecnológico. Específicamente más riesgo de seguridad de la información, porque acá no solamente es tecnología, sino es tecnología más seguridad de la información y en este caso seguridad informática. Hay otros activos como lo que son personas, instalaciones, estructuras de la organización, que son temas más fuera del ámbito tecnológico, pero ámbito tecnológico voy a tener en primario datos, secundario hardware, software o en redes, en lo que son redes de conexión a internet. De esto es importante siempre tener esa categoría de esos activos y poder valorar los activos para saber cuál es el costo original y el costo del activo si llega a tener un efecto o llega a tener un impacto de un riesgo tecnológico específicamente. Y también analizar cuál es el valor de la imagen que se pueda llegar a perder en el momento, por ejemplo, de que se fugue información. De hecho, hace poco hubo por ahí un ruido, ¿verdad?, de que se había fugado información de la planilla y demás. Esto me llega a afectar a nivel de imagen, porque lo que llega a decir es no tiene los controles suficientes para salvaguardar esa información sensible. Y priorizar claramente cuáles son los activos más importantes. Inclusive, un plan estratégico de tecnologías de información se considera como un activo de información importante, ¿verdad? Porque guarda la estrategia de la organización y hacia dónde quiere ir la organización. Y puedo analizarlo basado en el valor que se haya o en el esfuerzo que se haya desarrollado para construirlo, el valor de la ventaja competitiva que está contenido en ese activo como tal. Para esto siempre en riesgos de seguridad de la información siempre es importante analizar cuál es la amenaza y cuál es la vulnerabilidad. En riesgo de seguridad de la información hay una particularidad
que la amenaza es algo que siempre va a estar en el entorno, por eso es que cuando analizamos el contexto externo siempre es algo importante tenerlo claro porque ese contexto externo es lo que no está en mis manos controlar. Yo no puedo controlar la amenaza, que en esta imagen, por ejemplo, la amenaza es el hacker que está esperando ver cómo ingresa a mis sistemas de información para robarme la información, pero yo sí puedo manejar cuáles van a ser mis vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades es lo que yo sí puedo controlar dentro de la organización. Yo tengo que saber dónde yo tengo una vulnerabilidad, que por ejemplo en la imagen la vulnerabilidad es una contraseña tan simple como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una contraseña totalmente vulnerable. Son de las primeras cosas que los hackers llegan a intentar utilizar porque a veces la gente somos muy vagos y decimos mejor pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 que poner una contraseña complicada. Pero esto lo que está representando es una vulnerabilidad porque cuando esa amenaza logra explotar la vulnerabilidad, logra entrar a mis sistemas de información, es donde puede hacer una denegación de servicios. Entonces tengo caída a nivel de todos los sistemas de información y no sé cómo controlarlos o no sé cómo levantarlos, ya me afecta la continuidad, puedo tener robo de información, me pueden borrar la información de los sistemas de información y si me borran la información de los sistemas de información, valga la redundancia, y no tengo respaldos, pues tengo pérdida de información, puedo tener pérdida de imagen, puedo tener pérdida económica, eso se me empieza a hacer, más allá de un simple evento de riesgo, se me empieza a convertir en una crisis cibernética dentro de la organización. Siempre es importante tener conocimiento de diferentes tipos de amenazas porque las amenazas con las vulnerabilidades son las que eventualmente me ayudan a establecer cuáles van a ser los diferentes impactos de riesgos que se pueden tener o el nivel de riesgo a nivel tecnológico que pueda tener la organización. El análisis de estas vulnerabilidades o lo que es la mezcla de que cuántas amenazas puedo tener, cuántas vulnerabilidades tienen, también me hacen entender cuál es la cantidad del riesgo de seguridad de la información que tengo contenida en la organización y por ende me permite analizar cuáles son los eventos o los impactos potenciales que yo puedo tener asociados al riesgo. Igual que con el riesgo tecnológico, se pueden utilizar diferentes escalas de impacto, criterios que me van a ayudar a aterrizar un poquito más cuál va a ser el valor de ese riesgo tecnológico asociado a la seguridad de la información que puedo llegar a tener. En seguridad de la información, propiamente los criterios que se utilizan es disponibilidad, confidencialidad e integridad. ¿Por qué estos tres? Porque esto es lo que se le llama el triángulo de la seguridad, o todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, seguridad cibernética, debe ir asociado a que la información siempre esté disponible, de que la información que sea confidencial, esté salvaguardada y que la información sea íntegra, que la información no haya sido manipulada antes de poder procesar. Y si nos devolvemos casi que a la segunda, tercera diapositiva, cuando hablábamos del concepto de riesgos de seguridad, perdón, del riesgo tecnológico que nos decía Solvencia, Solvencia nos dice que exista una integridad de los datos que nos permita hacer los modelos de solvencia de la aseguradora como tal. Entonces, acá se hace como ese vínculo entre lo que me pide un marco como lo que es solvencia, ¿verdad? Con respecto a la integridad de los datos propiamente y cómo yo a nivel de seguridad de la información gestiono los datos, pero sabemos que esos datos fluyen o navegan sobre sistemas de información, plataforma tecnológica propiamente. Otro de los riesgos asociados a tecnologías de información es el riesgo de continuidad del negocio. ¿Por qué riesgos de continuidad de negocio? Porque sabemos que lo que es un sistema de gestión de continuidad busca o identifica amenazas potenciales a la organización, así como el impacto de las operaciones críticas del negocio y busca que exista una resiliencia a nivel del negocio cuando ocurre un evento de continuidad, pero este evento de continuidad puede ser un evento de continuidad propiamente ocasionado en el seno del negocio o puede ser un evento de continuidad asociado al uso de tecnologías de información. Esto según lo establece la norma ISO 22301. La norma ISO 22301 nos dice también que dentro de lo que es este sistema de gestión de continuidad del negocio, yo puedo tener diferentes planes subsidiarios. ¿Qué son esos planes subsidiarios? El plan de gestión de continuidad del negocio, el plan de emergencias, que son todas las brigadas de seguridad, de evacuación y demás, un plan de gestión de crisis, ¿verdad? Que por ejemplo hoy en la actualidad con el tema de pandemia, realmente lo que estamos viviendo es una crisis y realmente lo que tenemos que activar no es un plan de continuidad, es un plan de gestión de crisis propiamente, pero a nivel de continuidad del negocio tengo el plan de continuidad de TI, porque yo necesito analizar. Esto lo que me permite es analizar cuál es la dependencia de tecnologías de información hacia el negocio y qué tanto me afecta la continuidad del negocio cuando hay una falla a nivel tecnológico.
Para esto, igual que con seguridad de la información, siempre es importante partir de cuáles son el mapa de procesos, pero no solamente el mapa de procesos general. En seguridad de la información les decía, identifique el mapa de procesos, identifique los activos de información. En lo que es continuidad del negocio, lo que nos dice es, identifique el mapa de procesos e identifique cuáles son los procesos críticos. A raíz de esos procesos críticos, identifique cuáles son los servicios críticos del negocio, identifique cuáles son los servicios críticos a nivel de tecnología de información, cuáles son las aplicaciones software que soportan esos servicios críticos y cuál es la plataforma tecnológica, sean redes, sean bases de datos o sean componentes tecnológicos que están asociados a eso. Entonces, lo que vemos acá es una cadena desde el negocio hasta la capa más baja a nivel tecnológico, la capa más técnica, ¿verdad? Que es un diseño de una red, un switch, un router, un servidor, analizar en el servidor cuáles son los componentes de TI, que cuál es el disco duro, cuál es la capacidad de disco duro que tiene, cuál es el procesamiento de datos que tiene, cuál es la conectividad que tiene, el ancho de banda que tiene ese servidor, ¿verdad? Cuál es toda esa información que nos ayuda a ir determinando en cada uno de esos diferentes elementos dónde puede ocurrir un riesgo tecnológico, donde una falla a nivel de cada uno de esos componentes me puede venir a ocasionar un riesgo tecnológico. Entonces, siempre es importante hacer un análisis de riesgos de continuidad, analizar cuál es el impacto hacia el negocio, analizar cuál es el impacto tecnológico que se tiene para establecer los posibles protocolos de recuperación. Que a la larga, los protocolos de recuperación es aquello que yo voy a hacer en el caso de que ocurra un evento, o sea, el post-evento de continuidad. Pero siempre es importante, cuando hago el análisis de riesgos, poder identificar cuáles son los controles que yo tengo que aplicar de manera anticipada a que ocurra ese evento de continuidad que me vaya a ocasionar un impacto importante. Por eso también es que el riesgo de continuidad está muy asociado directamente a lo que es el riesgo tecnológico. Igual que los anteriores, el riesgo de continuidad siempre busca establecer diferentes criterios y según la ISO 22301 hay 4 criterios importantes que se consideran para analizar el riesgo de continuidad. El legal, si ese impacto o esa continuidad del negocio me afecta legalmente, si me está afectando financieramente, si me afecta reputacionalmente, acá lo que es el tema reputacional genera mucho impacto, o si me está afectando el servicio. Entonces, servicio es uno de los componentes que van a estar más asociados a lo que es tecnología de información. Si el evento me está afectando a uno o varios clientes, a una o varias sucursales, a una o varias computadoras, si es una caída global de todo el servicio de INS, o si es solamente una caída a nivel de INS, edificios centrales, oficinas centrales, o si solamente en las oficinas de Grecia. Bueno, eso nos va a representar el grado de impacto del riesgo que se pueda llegar a tener. Por otro lado, riesgos emergentes. Riesgos emergentes a nivel de tecnología son muchos y hoy en día es donde más ocurren. Y no solamente a nivel de tecnología, los riesgos emergentes es algo que siempre se tiene que controlar, pero en la nueva normalidad, el riesgo emergente a nivel de tecnologías es un riesgo que hoy es emergente, ya mañana es material. O sea, hoy es algo que pensamos que nos puede afectar, ya mañana me está afectando directamente. ¿Por qué? Por el aceleramiento global que hay a nivel del uso de las tecnologías. El riesgo emergente es cualquier riesgo nuevo que va en aumento y debe conocerse con fin de poder aumentar la eficacia y antelación de las medidas preventivas. O sea, es algo que sabemos que está ahí y debemos de estarlo monitoreando y controlando constantemente porque, como les decía, es algo que hoy es emergente, mañana ya es real. Se entiende por nuevo un riesgo que no existía anteriormente, es algo que ni tan siquiera teníamos en el radar, o puedo tener un riesgo emergente a aquello que ya sabemos que se ha dado o que está ahí, pero tal vez no ha ido en aumento. Por ejemplo, el riesgo reputacional. El riesgo reputacional hace 15 años, 10 años, posiblemente era un riesgo emergente, un riesgo que sabíamos que estaba ahí, pero que nadie lo controlaba, no había modelos y demás. Con todo el fenómeno de las redes sociales, fue un riesgo que pasó de ser emergente a ser un riesgo real, un riesgo material. ¿Por qué? Porque las redes sociales ayudaron a que se distribuyera mucho el tema de la reputación. Si yo hoy llego a una oficina de links y me dicen que los sistemas están caídos, entonces yo, si conozco un poquito de tecnología, pregunto algo y depende de lo que me contesten, vengo directamente a redes sociales y coloco, fui a links, esperé 2 horas, no me atendieron, dicen que los sistemas están caídos porque los sistemas son súper obsoletos, no sé, con todo el dinero que gasto en institución de gobierno. Ese es el típico comentario que vamos a encontrar. Entonces, ¿eso qué me afecta? Me afecta directamente a la parte reputacional y hace
10 años eso no era así, o sea, hace 10, 15 años eso no se nos daba de esa forma, porque la gente no tenía tanto acceso a redes sociales. Hoy en día la mínima cosa se hace gigantesca en redes sociales, el mínimo comentario se hace algo gigante. O sea, antes se comunica por televisión, por radio, por periódico, y la gente tal vez no lo leía, no lo escuchaba, no lo entendía de la manera. Hoy cualquier comentario en redes sociales es algo que una vez vengo y hubo un Twitter y vengo y hago lo vuelvo a comentar y lo comparto y lo divulgo, entonces eso hace que sea más impactante. Eso es lo que hablamos de riesgos emergentes, algo que hace cierto tiempo no existía, que empieza a salir como algo nuevo, pero mañana puede ser material dentro de la organización y debemos atenderlo. Los riesgos emergentes normalmente van a estar asociados a diferentes perturbaciones, ¿verdad? Que les llaman, que son fuerzas o tendencias que pueden impactar o incluso transformar una organización. Hoy en día, lo que estamos viviendo, la nueva realidad, nos supone un cambio grandísimo y nos supone muchos riesgos emergentes. Estos riesgos emergentes pueden ser riesgos asociados demográficamente, regulatorios, tecnológicos, económicos o geopolíticos. Podemos encontrar diferentes tipos. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el riesgo tecnológico emergente propiamente, donde este riesgo tecnológico emergente podemos encontrarlos, por ejemplo, por iniciativas de optimizar o transformar las operaciones, ¿verdad? Procesos de robótica o tecnologías cognitivas. Son tecnologías que sí, por supuesto, que ayudan a las organizaciones, sí, por supuesto, contribuyen a una ventaja competitiva, sí, por supuesto, ayudan a las organizaciones a ahorrar mucho, pero supone un riesgo, y un riesgo que muchas organizaciones ni tan siquiera sabemos cuál es el riesgo que está presente en esas nuevas, o en transformación de procesos, optimización, modernización y digitalización de procesos, ¿verdad? Como yo empiezo ya a transformar los diferentes procesos, eso también nos lleva o nos supone riesgos importantes. Siempre en los riesgos emergentes siempre es posible, siempre es importante hacer un análisis de saber qué es lo que yo estoy optimizando y saber cuál es el compromiso que tiene la organización de acuerdo al análisis de los riesgos que se hayan establecido. Acá pongo dos temas importantes a nivel tecnológico, que es la innovación y la transformación digital, porque son estrategias, son disciplinas, son tendencias, como sea que queramos llamarlas, que hoy en día están inmersas en todas las organizaciones. Entonces, cambio organizacional que nos brinda el mundo, el entorno, ¿verdad? Fenómeno, ¿verdad? Hacia lo que es la transformación digital, nos supone que las organizaciones tienen que venir y subirse en esa tendencia, o sea, porque si no nos quedamos atrás, si el INS no va hacia una innovación, si el INS no va hacia una transformación digital, si el INS no empieza a utilizar metodologías ágiles, pues nos quedamos, o sea, sin duda alguna nos quedamos botados, porque el mundo tecnológico va a 100.000 revoluciones por segundo, ¿verdad? Entonces tenemos que montarnos en esa era, ¿verdad? En esa nueva revolución digital, pero también tenemos que entender que eso nos supone riesgos emergentes que tenemos que prever para que no nos vayan a impactar de manera desprevenida. Por ejemplo, en inteligencia artificial se dice, esto es un informe que generó Deloitte el año pasado, si no me equivoco, donde dice que entre las empresas que adoptan la tecnología de inteligencia artificial, el 70% obtendrá capacidad de inteligencia artificial a través de software empresarial basado en la nube. Y el 65% creará aplicaciones de inteligencia artificial utilizando servicios de desarrollo basados en la nube. En todos casos siempre vamos a ir hacia la nube, nada más que unos van a ser porque voy a comprar un paquete cerrado o voy a empezar a implementar mis tecnologías hacia la nube. Lo que es en el INS, la implementación del Office 365 ya es una iniciativa hacia la nube porque lo tengo en un ambiente en la nube, donde yo puedo venir a accesar a toda la información y demás, pero la inteligencia artificial no solamente es como un Office 365, eso es una herramienta que la voy a tener en la nube, pero la inteligencia artificial voy a tener datos. Por ejemplo, en los gráficos vemos el tema de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en carros, en lo que son los smartphones, los relojes inteligentes, ¿verdad? Como yo con el reloj inteligente traslado información sin tan siquiera tocar al teléfono, pero esa información normalmente es arrojada en una nube y los relojes inteligentes normalmente capturan mucha información de la persona como tal. Ya no es solamente datos de si corrí 20 kilómetros y quemé 100 calorías, sino que ya son otros datos más personales. Entonces, este tipo de tecnologías generan diferentes amenazas cibernéticas
que dicho sea de paso, no será el único factor de riesgo, sino que también serán ocasionadas una correcta gobernanza y gestión de esas adopciones hacia lo que es la inteligencia artificial, que va a suponer riesgos emergentes con respecto tanto al riesgo cibernético, que tal vez no lo estamos previendo ahorita, así como también temas de gobernanza y tomas de decisión. Por otro lado, interfaces inteligentes, ¿verdad? Que hay interfaces inteligentes. Hoy en día se dice que los datos es la moneda de cambio, ¿verdad? Que recorre sobre un ecosistema digital. Cada vez vale más los datos o una base de datos de un cliente, dependiendo bases de datos de clientes de un hospital, bases de datos de clientes de un banco, que propiamente la cuenta bancaria como tal. Entonces, a la hora de que tenemos todas esas interfaces y, por ejemplo, hay instituciones financieras a hoy que cuando vos entras a la página transaccional, a la página web donde haces transferencias, lo haces por medio de factores biométricos, ¿verdad? Venís y te colocas el teléfono y te escanean los ojos y con eso te haces el logueo sin tener que detectar, sin tener que digitar ninguna clave. Claramente esos son avances tecnológicos, claramente esto facilita al cliente y demás, pero me generan diferentes riesgos, ¿verdad? Porque yo ahí estoy capturando información propia de la persona. Entonces acá yo voy a tener riesgos inclusive de temas éticos, puedo tener riesgos de privacidad, riesgos regulatorios, vuelve el riesgo de ciberseguridad y el riesgo de gobernanza, ¿verdad? ¿Qué nos implican estas nuevas interfaces? Entonces, el mundo sí o sí nos lleva hacia esas nuevas tecnologías, sí o sí tenemos que dar un salto hacia la transformación digital, sí o sí tenemos que hacer un salto hacia la innovación tecnológica, pero también tenemos que entender que hay riesgos emergentes latentes que tenemos que controlarlos, tenemos que monitorearlos y eventualmente vamos a tener que gestionarlos. Estos riesgos siempre es importante, los riesgos emergentes y el riesgo tecnológico en sí, es importante gestionarlo, controlarlo, mitigarlo, porque los impactos que normalmente nos ocasionan son impactos negativos, impactos de alto impacto dentro de la organización. Entonces siempre es importante que se conozcan, que se puedan anticipar, que exista una correcta gestión, que exista organizaciones inteligentes hacia lo que es el riesgo. Y creo que el INS va hacia ese camino, ¿verdad? Hacia ser una organización inteligente al riesgo, donde yo pueda venir, identificar no solamente los riesgos presentes, sino también los riesgos emergentes, y no solamente un tema de riesgo técnico de seguros o un tema de riesgo financiero, sino que sea capaz de identificar todos los tipos, colores y sabores de riesgos a los que está enfrentada la organización. Mi parte de esto sería un placer haber estado con ustedes y compartir un poquito. Espero que haberles dejado un poquito de algún mensaje positivo con respecto a la gestión del riesgo tecnológico y todo lo que esto implica a nivel de la organización y que pueda ser útil para el día a día en la gestión que cada uno de ustedes desarrolla.